Bienvenidos a este webinar en donde revisaremos de manera general algunos conceptos técnicos y las herramientas de los módulos del lugar óptimo de banco de capacitores y el módulo de armónicos del software TAP para el análisis de sistemas eléctricos. Existen diversos problemas relacionados con calidad de la energía, desde transitorios de tensión, ruido, abatimientos o sobretensiones, desde instantáneas hasta interrupciones momentáneas o de tiempo indefinido. Para cada uno de los problemas de calidad existen equipos acondicionadores de energía que ayudan a minimizar los problemas que pueden causar este tipo de situaciones, como supresores de picos que pueden operar en nanosegundos y que su esquema de protección puede ser en cascada. Existen reguladores de tensión, ya sea del tipo electrónico o mecánico, fuentes de energía de respaldo como UPS. En este webinar tomaremos la distorsión de la señal sinusoidal de tensión que es producida por las corrientes armónicas, y tomaremos este análisis de armónicos como el complemento a un estudio muy utilizado, que es el estudio de compensación de potencia reactiva enfocado al mejoramiento del factor de potencia. Podremos encontrar muchas definiciones del factor de potencia. En este webinar utilizaremos que el factor de potencia es una medida de eficiencia o rendimiento, en este caso eléctrico. Es el cociente de la potencia activa entre la aparente. En otras palabras, la relación de la potencia que se utiliza entre la potencia que se absorbe. Solo como recordatorio, si vemos el triángulo de potencias, tenemos que existen la potencia efectiva o potencia real, P. Es la que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se aprovecha como trabajo. La potencia reactiva, Q, es la encargada de generar el campo magnético que requieren para su funcionamiento los equipos inductivos, como los motores y los transformadores. La potencia aparente, S, es la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. Los beneficios del estudio podríamos mencionar la eficiencia. Se logra al incrementar la utilización de la potencia demandada, ya que transformaremos mayor energía eléctrica en trabajo mecánico y reducimos la energía calorífica que se pueda disipar. Cuidar los equipos. Al disminuir la circulación de potencias reactivas, se reduce la temperatura de operación de los equipos, aumentando así la vida de los materiales de aislamiento de los mismos equipos y sus partes internas. En la cuestión de las multas, en muchos países la compañía encargada de la generación de energía no tiene la posibilidad de cuantificar el consumo de la potencia reactiva y realizar una facturación. Sin embargo, para regulaciones de tensiones en los sistemas de distribución, implementan equipos de inyección de potencia reactiva. Para costear el mantenimiento y la implementación de dichos elementos, establece una sanción a sistemas eléctricos que estén por debajo de un factor de potencia establecido. En cuestiones de la seguridad, se cuenta con un incremento en la seguridad y la confiabilidad de respuesta del sistema eléctrico para dar continuidad a la operación y por ende a la producción. Finalmente, en la economía, los efectos de temperatura, que en función del tiempo es un costo económico, y el evitar las multas y sanciones, aunado a la disminución de reparaciones de equipo, se puede calcular cuando un esquema de compensación de reactivos ha amortizado su costo, inclusive cuánto estaría ahorrando en un determinado tiempo. Existen en los sistemas eléctricos diferentes tipos de cargas, es decir, en base a sus elementos, como resistencias, bobinas, capacitores
o combinación de estos mismos. Tienen un comportamiento diferente ante una tensión aplicada y una circulación de corriente, que modifican el ángulo de la corriente en referencia a la tensión. Esta se puede adelantar, atrasar o bien solamente ir en fase. En las cargas resistivas, como las lámparas incandescentes, la tensión y la corriente están en fase. En las cargas inductivas, como los motores y los transformadores, la corriente se encuentra atrasada respecto a la tensión. Por otro lado, en las cargas que son capacitivas, la corriente se encuentra adelantada con respecto a la tensión. En los sistemas eléctricos actuales que no se tenga un sistema de monitoreo continuo o que no se les proporcione un mantenimiento adecuado, podrían existir muchas afectaciones originadas por un bajo factor de potencia, que aclarando, no solamente se debe de tener un factor de potencia aceptable en el nodo de acoplamiento. Esto se puede interpretar ya que algunas normas refieren sus requerimientos a solamente este nodo. Dentro de las principales afectaciones es el incremento de la temperatura en las ramas, principalmente en los conductores, ya que serían los encargados de transportar las potencias activas y potencias reactivas con sus magnitudes respectivas de corriente. Si sumamos estas últimas, tendríamos una sobrecarga en el conductor y que por el efecto Joule de I²R aumentarían las pérdidas en calor y que finalmente son potencias en watts y que en función del tiempo serían watts horas y representan un valor en la facturación. Asimismo, el incrementar la corriente en el conductor con los mismos valores de resistencia, la caída de tensión en las terminales de la carga podría ser mayor. Y si aunado a esto ponemos que el conductor no cuenta con una selección adecuada, se podría estar operando por debajo de los límites de tensión del equipo. Se puede apreciar en la gráfica que al momento de bajar el factor de potencia, el efecto en los conductores es tener mayores pérdidas de potencia. Los transformadores, al tener una función predominantemente inductiva por sus bobinados, consumen o pierden potencia reactiva. Sin embargo, este impacta directamente a su capacidad nominal. El compensar reactivos por debajo de un transformador o en aguas abajo, se podría tener una notable liberación de carga del mismo. El factor de potencia se puede corregir mediante diferentes dispositivos. Existen entre otros la posibilidad de hacer un análisis sobre el dimensionamiento de los motores, la instalación de capacitores, la instalación de filtros activos, la instalación de filtros pasivos, que en este tema, en este webinar, nosotros vamos a utilizar la instalación de los capacitores y en la segunda parte la instalación de los filtros pasivos para la cuestión de las armónicas. También se puede, si tenemos en el sistema eléctrico máquinas síncronas, podemos cambiar el campo de excitación en la corriente directa y esto podría adelantar la corriente con respecto a la tensión y se trabajaría como una máquina compensadora. Obviamente los costos de los bancos pueden tener un retorno de inversión muy corto, es decir, los bancos de capacitores, por ser sencillos de cierta forma, podrían tener una inversión muy rápido. Obviamente y debido al ahorro que se tiene al evitar los cargos por bajo factor de potencia. Si necesitamos hacer un estudio de corrección de factor de potencia, es necesario y recomendable hacer un estudio completo de calidad de energía. Es decir, si nosotros sabemos que en nuestro sistema existe la posibilidad de que tenga corrientes de armónicas, necesitamos hacer un estudio con equipos de medición en donde podamos medir, registrar los niveles de potencias, tanto activa como reactiva y aparente, los niveles de las corrientes, el factor de potencia, frecuencia y también el orden de las armónicas. Esto para hacer un análisis más detallado si solamente con un banco de capacitores
o si el sistema requiere de un filtro de armónicos. Los métodos de corrección de factor de potencia existen al menos, vamos a mostrar 3. El compensación individual, compensación en grupo y global. En la imagen de abajo se muestra cómo estaremos y en qué elemento inyectando la potencia reactiva. Podemos ver ventajas y desventajas, es decir, una de las ventajas que tiene la compensación individual, en este caso vamos a suponer que es una inyección a las terminales de los motores, podríamos eliminar esa potencia reactiva que circule a través de todo mi sistema, que desde el punto de la cometida pase por las ramas, es decir, por los transformadores y los conductores, ya que la estoy inyectando localmente a pie del equipo. Problema sería que únicamente estaría en servicio cuando opera la carga. Compensaciones en grupo, podríamos utilizar, compensar todo un tablero. Si nosotros detectamos en nuestro sistema eléctrico en dónde está la demanda de potencia reactiva y está agrupada en tableros como en un CCM, que es un centro de control de motores, en donde son las cargas que demandan potencia reactiva, podríamos hacer una simulación y el análisis para compensación en grupo. De esa forma estaríamos atacando un grupo más grande de equipos que requieren de potencia reactiva. La compensación global es donde, y es la que comúnmente se utiliza, es donde inyectamos la potencia reactiva a través del nodo principal, por decirlo de esa forma, o en el secundario de nuestro transformador principal, pero esa potencia reactiva se distribuye a lo largo de nuestro sistema eléctrico hasta llegar al punto de utilización. Una de las desventajas está claro que esa potencia reactiva sigue circulando por los conductores de alimentadores y los conductores derivados. Una de las grandes ventajas de esta compensación global es que minimiza mucho la posibilidad de una multa o de una sanción ante la compañía suministradora. Cuando se utiliza una herramienta de simulación, se tiene la gran ventaja de analizar el sistema completo, de tal forma que el resultado de un flujo de cargas, como el que estamos mostrando en pantalla, podemos verificar en el sistema los nodos de consumo y generación de potencia reactiva. Y de manera iterativa tendríamos que inyectar potencia en diferentes nodos para poder compensar el factor de potencia. Un buen estudio que esté enfocado en encontrar dónde es más eficiente inyectar los reactivos será que económicamente sea más óptimo implementar. El problema de este tipo de estudios es que se tiene que invertir un tiempo determinado, que podría ser desde un par de horas para una operación sencilla hasta un par de días para una operación más compleja, por la combinación de los escenarios y las corrientes que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, este porcentaje de tiempo o función de tiempo pues va a depender de la combinación que tengo de las cargas con el número de nodos candidatos a inyectar la potencia reactiva. En ETAP se cuenta con un módulo el cual de forma iterativa nos ayuda a encontrar esos nodos en función de criterios. Veamos ahora en ETAP el módulo. Tenemos nuestro estudio de flujo de cargas, en donde si nosotros corremos nuestro estudio de flujo de cargas convencional, podemos determinar cuáles serían los factores de potencia. Es decir, yo puedo revisar la potencia aparente con los factores de potencia y determinar cuáles son los factores de potencia que tengo en cada uno de los nodos. De forma iterativa, si yo quiero compensar la potencia reactiva en función de elevar el factor de potencia, tendría que hacer de forma iterativa, inyectar en diferentes nodos con los equipos de, por ejemplo, en este caso, bancos de capacitores. Sin embargo, con el módulo de lugar óptimo de banco de capacitores, en los criterios que vamos a tomar,
el software contempla dos objetivos. Recuerden que el estudio de compensación de potencia reactiva me va a ayudar al control de voltaje y al control del factor de potencia. De tal forma que podemos variar la carga de manera, digámoslo, dinámica o que el software considere cuáles serían las cargas mínimas, la carga promedio y la carga máxima para tener ese cálculo, y en función de las constantes de voltaje que queramos regular o de las constantes de potencia, del factor de potencia que deseemos. En este caso podemos solicitar al software que todos los elementos mostrados en nuestro diagrama de manera global sean considerados. Podemos poner cuál es el factor de potencia mínimo requerido y cuál es el máximo requerido. En algunas normas, de acuerdo a los países, no se permite una sobrecompensación. Es decir, yo no puedo inyectar potencia reactiva y estar ahora del lado capacitivo, dado que esa potencia reactiva excedente de mi sistema se va a inyectar a la red de transmisión. Por lo tanto, esa inyección a la red de transmisión podría elevar los niveles de tensión en los puntos de conexión de otros usuarios, de tal forma que en el software podemos quitar o no la sobrecompensación. También, si no queremos considerar de manera global, podemos considerar cuáles son los nodos o las barras en donde tenemos la necesidad de elevar el factor de potencia. Otra de las condiciones que vamos a configurar es la capacidad, el número de pasos, inclusive el costo de los bancos de capacitores. Es decir, vamos a enlistar cuáles son las opciones que el software va a tomar en cuestiones de nivel de tensión y del banco de capacitores. Asimismo, debemos de asignar cuáles serían los buses o las barras, los nodos que son candidatos a la inyección de potencia reactiva. El caso más práctico sería poner todos los nodos. Sin embargo, existen nodos que son abiertos al aire o inclusive existen nodos que tenemos en niveles de alta tensión en donde no es factible instalar la potencia reactiva. De tal forma que teniendo esta información y claro está, aplicando ajustes de la impedancia, del valor del reactor, etc., podemos solicitar al software que nos genere un estudio. Lo que estamos mostrando aquí es que yo hice un caso de estudio o una configuración en donde estoy sacando, por ejemplo, dejando fuera el motor síncrono, que por medio de su excitador inyectaba potencia reactiva. Estoy sacando el generador, que este generador estaba como control de tensión, que también es capaz de inyectar o absorber potencia reactiva. Estamos sacando también nuestro banco de capacitores y estamos sacando nuestra energía eólica, de tal forma que estoy dejando al sistema libre de equipos que me puedan llegar a producir potencia reactiva. Obviamente de mi utility o de mi suministrador voy a inyectarla. Sin embargo, con este estudio podemos ver que los factores de potencia ahora sí están normalizados de acuerdo a los criterios que estamos poniendo. Es decir, en el software me indica dónde sería el lugar óptimo para poner nuestros bancos de capacitores y así lograr el objetivo, que es incrementar el factor de potencia, ya sea en todos los nodos o solamente en alguno de ellos. Y esta herramienta obviamente me ayuda a optimizar los tiempos y tener la seguridad de que donde yo inyecte potencia reactiva es el mejor posicionamiento para poder hacer más eficiente nuestro sistema. Por último, en este módulo voy a abrir el reporte, nomás para ver un resumen sobre algo muy parecido al de flujo de cargas. Y voy a pasar a la parte final. Y aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, la relación de las capacidades de las capacidades de los bancos de capacitores y cuál es el total de bancos que voy a poner y en dónde lo voy a poner. Inclusive me indica cuál sería el costo de la instalación,
cuál es el tiempo de recuperación de esa inversión, y de esta forma puedo rápidamente llegar a el estudio de compensación de potencia reactiva enfocado ya sea al control de voltaje o al el de factor de potencia. Muy bien, con esto voy a regresar a nuestra presentación y vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte es la cuestión de los armónicos. Una de las definiciones de los armónicos, a final de cuentas, son corrientes que se generan múltiplos de la fundamental y que estos pueden sumarse de manera por el serie de Fourier, por el teorema de Fourier, pueden sumarse, y lo que hacen es que me descomponen o me distorsionan mi corriente sinusoidal. Es decir, tenemos nuestra forma de onda sinusoidal pura, pero al momento de tener equipo no lineal que por condiciones de operación natural generan estas corrientes armónicas múltiples de la fundamental, es decir, tengo la fundamental y tengo una onda armónica de quinto armónico, que estos aumentando el orden de la armónica, aumentan obviamente su frecuencia y disminuyen su magnitud, de tal forma que podemos tener múltiples corrientes que, si aplicamos el teorema de Fourier, podemos llegar a una forma de onda resultante. Claro está que esta forma de onda resultante me puede ocasionar problemas en mi sistema. ¿Qué causa los armónicos? Como comentamos, son los equipos que son de cargas no lineales. Son aquellos que por su operación extraen una corriente de una manera no sinusoidal. Y bueno, en la industria podemos encontrar estos equipos como convertidores estáticos de energía, los drives, fuentes de alimentación conmutada, inversores, hornos de arco, variadores de velocidad e inclusive luces fluorescentes. Sabemos que en la industria existe una amplia gama de este tipo de elementos, prácticamente en donde exista una electrónica de potencia, hasta en data center, computadoras, oficinas. Todo este equipo electrónico genera esas armónicas. El problema no es tener los armónicos no se pueden evitar, simplemente hay que saberlos, digamos que trabajar. Por ejemplo, existen variadores en donde son de diferentes pulsos. En este caso está el de 6 pulsos, el de 12 pulsos. Por su operación natural, esta es la forma de onda resultante de un variador o rectificador de 6 pulsos, y esta es la de uno de 12. Podemos notar que a medida que aumentemos el número de pulsos, la distorsión va a ser menor. De tal forma que hay que analizar cuál sería, en un análisis de un armónico, de acuerdo a los tipos de elementos que vamos a poner, cuál sería el recomendado. Si mi sistema acepta y está por debajo de lo que vamos a ver más adelante, los límites, podemos asignar unos 6 pulsos. Pero una de las condiciones para rectificar o para corregir o atenuar esta corriente podría cambiar a uno de 12 pulsos, dependiendo de la magnitud con la que se estén presentando. Oye, vamos a ver ahora qué problema me origina un contenido armónico. Bueno, principalmente la alta distorsión de corriente nos puede causar problemas. Al ser una corriente que se va a adicionar a mi corriente nominal o fundamental, y que esa corriente va a pasar a través de los conductores y de los transformadores, se genera por el efecto Joule de I²R un incremento en la temperatura. Además de incrementar las temperaturas en los aislamientos, en los devanados de los motores, de los mismos transformadores, puede causar un deterioro mucho más rápido de este tipo de situaciones. En algunas condiciones de dispositivos de protección, al momento de estar sensando una temperatura adicional, el efecto térmico que causa podría llegar a dispararme dispositivos de protección sin llegar a una magnitud de falla. Obviamente la falsa lectura en los sensores críticos o en los sensores de instrumentación, y bueno, entre otras cosas son los problemas que puede estar originando. Vamos a ver por último en este tema las armónicas, que vimos un repaso muy general.
un efecto que es el de resonancia para pasar a lo que viene siendo el software y ver el módulo de armónicos. El efecto de resonancia es un efecto que debemos de tomar en cuenta cuando ponemos un capacitor en paralelo o en serie con un transformador. Tenemos una igualación o una frecuencia de resonancia. Recordemos que si ponemos una reactancia capacitiva en paralelo con una reactancia inductiva, en las ecuaciones que conocemos de las fórmulas existe la frecuencia. Si encontramos esa frecuencia de resonancia en tal orden de Hertz o en el orden del orden de la frecuencia, y si yo tengo una corriente de armónica que está presente en esa frecuencia, esa me va a causar un problema. Ya que las armónicas tienden a ir hacia donde está la impedancia más baja en el sistema, que comúnmente es el transformador. Pero los capacitores o condensadores tienen una característica que al aumentar la frecuencia disminuye su impedancia. Entonces tenemos una impedancia igual para el condensador, el capacitor y el transformador. De tal forma que si yo tengo una corriente que está circulando en esa frecuencia, se va a encontrar dos caminos igual. Entonces se genera un loop, un lazo, y esa corriente entra en circulación entre el banco de capacitores y mi transformador. El elemento más débil que cede ante la temperatura excesiva es el banco de capacitores. Viendo físicamente, un banco de capacitores tiene diferentes pasos y cada uno de esos pasos tiene un número determinado de botes, o si me permiten llamarlo de esa forma, o las cápsulas de los condensadores. Estos, al momento de incrementarse una temperatura, se protegen, es decir, que la tapa se infla de cierta forma y se protege. Y ya no tengo la resonancia porque la reactancia capacitiva ya cambió. Me salgo de la resonancia, pero el efecto que voy a obtener es que la potencia reactiva, que era la función principal de ese banco de capacitores, no se va a generar. Por lo tanto, el factor de potencia quedaría nuevamente bajo. Vamos ahora a ver por último el software. En el software voy a irme a armónicos, y en este sistema que tenemos aquí vamos a tener este esquema donde, si bien vimos en flujo de cargas, tenemos nuestro factor de potencia. Aquí voy a poner unidades para poderlo ver un poquito mejor. Aquí está, muy bien. Tengo mi factor de potencia al 86. Vamos a tratar de analizar el sistema de baja tensión de 480 y el sistema de alimentación a ese transformador, que está en 4.16 kV. Entonces tengo mi factor de potencia. Lo que comentamos es que, bueno, de manera convencional yo puedo cerrar mi banco de capacitores y nuevamente hacer mi cálculo, y logramos inyectar la potencia reactiva. ¿Cómo se logra esto viendo el diagrama unifilar? Pues muy sencillo. Simplemente corro mi estudio y veo que en las unidades, por ejemplo, de potencia reactiva, como circula en nuestro sistema, esta rama demanda 223 kVAR, que son las que entre el consumo del transformador y del sistema unidos son 223. Entonces yo puedo poner uno aquí de 225 kVAR y podemos cerrarlo, hacer nuestro estudio nuevamente, y aquí podemos ver que ahora la potencia reactiva que este sistema o subsistema ya nos viene proveniente de la fuente o de la utility, y obviamente esa potencia reactiva ya no pasa a través de las ramas de los transformadores y de los conductores, haciendo más eficiente al menos esta parte. Muy bien, esto es en cuestiones del factor de potencia. Pasamos a lo que viene siendo el contenido armónico. Obviamente, para el contenido armónico nosotros tenemos que modelar el contenido armónico. En este es parte del sistema. Tenemos aquí un cargador, una UPS, en donde en el software yo puedo entrar a la pestaña de armónicos y existe ya algunas librerías precargadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo selecciono este de 6 pulsos, de 12 pulsos, puedo ver lo que mostramos en nuestra presentación. Esta es la forma de onda resultante y estos son los espectros armónicos individuales. Ahora bien, si alguien tiene un espectro armónico que quiere modelar en el software, puedo entrar a lo que viene siendo librería Harmonics, y en este puedo generar, editar uno nuevo. Perdón, lo voy a poner cancelar aquí. Voy a poner agregar.
necesito agregar uno nuevo, le voy a poner test 2, 1, 2, 3, le pongo aquí OK, y ahora sí, puedo editar, y aquí voy a poner la frecuencia fundamental, por ejemplo, en nuestro caso, donde estoy yo 60 Hz, y aquí podemos insertar el número de orden de armónico, es decir, si mi analizador de redes determina en ese instante de tiempo que la armónica que voy a poner es del quinto orden, vean que es el múltiplo, y el analizador me da la magnitud. Esta magnitud va a ser en función de la fundamental, es decir, el 25% de la fundamental. Entonces después puedo ir modelando los contenidos armónicos que tengo medidos en mi sistema. Voy a poner unos, no significa que esto sea más que, es todo ilustrativo, ¿no? Entonces voy a poner también valores que no son los valores que deben de tomarse en cuenta. Entonces yo aquí tengo una forma de onda resultante. Y claro está, esta me va a ocasionar algún tipo de problema. Que si yo lo que quiero es utilizar esa, puedo entrar al mismo elemento o a una carga estática. Y de la librería yo puedo sacar el de test. Puedo incorporar una medición externa. Muy bien, ya una vez modelados esas corrientes o esas cargas no lineales, obviamente lo que vamos a encontrar aquí es un flujo de corriente armónica. La primera es la RMS, es por la sumatoria de las órdenes de los espectros individuales. La sumatoria me da ese valor. Puedo ver, por ejemplo, la quinta armónica. La quinta armónica que está inyectando este sistema se inyecta a la impedancia más baja en el resto del sistema. Está buscando su camino. Aquí vemos que en el lado de 480 se ve reflejado en 116 amperes, que corresponden al 14.46% con respecto a la fundamental. ¿Cuál es la fundamental? Puedo ponerle aquí en 1 y son 802 amperes. Si yo sumo todas esas individuales, me da una total de 824. Esta es la tasa de distorsión total de tensión que tengo en mi sistema. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo regular o cómo puedo saber los porcentajes de corriente y los porcentajes de tensión si están o no dentro de los valores permitidos? Existen estándares en donde, por ejemplo, si yo me voy aquí al de Harmonics, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, voy a poner aquí local, aquí está. En base al libro del IEEE 519, nosotros podemos ver los límites que maneja el estándar para las tasas de distorsión total de tensión en función del nivel de tensión y las individuales. Asimismo, existen las de corriente, las individuales de corriente. El software me puede evaluar cuando estos límites se violen. Muy bien, entonces si lo que yo quiero es atenuar armónicos, lo que voy a hacer es sacar mi banco de capacitores y lo que voy a seleccionar o modelar es un filtro pasivo. Este filtro pasivo obviamente lo podemos dimensionar en función del orden de la armónica que vimos ahí, que era la quinta armónica, a lo que quiero sintonizarla o atenuarla. Esta es la magnitud de la armónica. Este es el factor de potencia existente, es decir, antes de mi corrección. Y este sería un deseado a una carga que estos parámetros me los da el estudio de flujo de cargas. Simplemente dimensiono, sustituyo y el software me da el cálculo de los capacitores que necesito y del inductor. El inductor es aquel que le llamamos reactor. Que ese reactor lo que va a hacer es que de manera coloquial atrapar esa corriente armónica y la va a atenuar. De tal forma que si ahora corremos nuestro estudio, obviamente tengo que poner este, lo que vamos a lograr es, primero que nada voy a irme a flujo de cargas y validar que con este equipo, voy a poner aquí potencia activa, con este equipo estoy compensando la potencia reactiva, el mismo que con el banco de capacitores. Sin embargo, puedo concluir con armónicos en donde aquí nosotros podemos ver que el contenido armónico ha sido, digamos que, atenuado. Si me voy a la quinta armónica, los 123 amperes siguen estando aquí, dado que son el nodo de inyección inmediato. Sin embargo, hacia nuestro sistema, hacia aguas arriba, ya nos están inyectando ese contenido armónico. Esta inyección de contenido armónico no va a ir a pegarme hacia el lado de mi utility.
En cuestiones de las gráficas, nosotros podemos graficar, por ejemplo, la forma de onda resultante de corriente en las ramas. Ya para finalizar, por ejemplo, puedo seleccionar un cable. Bueno, vamos a poner un transformador, el transformador 4. Puedo graficar la forma de onda del transformador 4. Y esta es la forma de onda resultante de acuerdo al contenido armónico que pasa a través del mismo. Estas son de corriente. Pero también podemos nosotros ver las formas de onda de tensión. Es decir, voy a buscar, creo que era sub 3A, sub 3, aquí está. Voy a poner la forma de onda. Esta sería la forma de onda resultante de tensión. Si se fijan, está atenuado con el contenido armónico de tal forma que tengo una forma de onda sinusoidal casi pura o limpia, ¿no? Entonces podemos hacer esas gráficas. Y por último, las cuestiones de la frecuencia, nosotros podemos, por ejemplo, voy a sacar este banco de capacitores, voy a meter este de aquí para poner una frecuencia de resonancia entre este banco de capacitores y este transformador. Perdón, es el otro icono. Aquí está. Esta es la frecuencia de la impedancia, la respuesta del sistema ante esas corrientes. Es decir, cómo están las impedancias en mi sistema conforme yo aumento mi frecuencia. Aquí podemos ver en ohms la respuesta. Pero también podemos graficarlo de que puedo revisar lo siguiente. La forma de onda resultante, perdón, la respuesta del, voy a poner sub 3. Perdón. Aquí podemos ver que en función de la frecuencia, conforme va aumentando la frecuencia, tengo un incremento en valor de la impedancia. Entonces, estas curvas características de una frecuencia de resonancia. Podemos considerar que la frecuencia de resonancia en este sistema se da en la frecuencia 10.4. Si yo tengo una corriente armónica que está circulando en esa frecuencia, me va a ocasionar el sobrecalentamiento en los dispositivos. Con esto concluimos este webinar en donde abordamos dos módulos importantes en el software TAP: el módulo de lugar óptimo de banco de capacitores y el módulo de armónicos. Muchas gracias.